Hablaba con alguien esta semana y le decía cómo la pandemia realmente había pelado el cobre de muchos creyentes. Pelar el cobre es una frase muy utilizada aquí en Colombia que significa algo así como que había sacado a relucir lo que había en el fondo del corazón de muchos. Y es que realmente este es el propósito por el cual Dios permite muchas pruebas en nuestra vida y en nuestro corazón. Tristemente, en este tiempo de pandemia, yo he podido ver cómo la fe de muchos creyentes de diferentes iglesias y denominaciones se ha reducido a cenizas, como muchos han desmayado en su vida espiritual, han descuidado su vida espiritual. La pandemia, definitivamente, como lo anunciamos desde un principio, fue un colador y fue una tremenda prueba para la fe, para el corazón del pueblo de Dios, para probar en qué estaba cimentada nuestra vida espiritual. Muchos creyentes demostraron la deficiencia que había, la prueba demostró la deficiencia que había en su relación personal y profunda con Cristo. Esa relación privada, esa relación de puerta cerrada, esa relación en lo secreto. Yo creo que este tiempo nos demostró que muchos cristianos dependen mucho del evento o de la reunión masiva de los creyentes, de la iglesia. Y créanme que yo sé lo importante que es congregarnos, porque la Escritura nos muestra la vital importancia de congregarse. Pero también la Biblia nos muestra la importancia de construir una relación sólida, personal, íntima y profunda con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque es dicha relación en la que nos fortalecemos para que podamos resistir las diferentes crisis que la iglesia deberá enfrentar a lo largo de la historia. Y una de esas crisis es esta que precisamente estamos viviendo, ya cerrando en esta pandemia, donde llevamos más de 6 meses sin podernos reunir de manera presencial en el auditorio. Pero que por la gracia de Dios hemos aprovechado todas estas herramientas y todos estos recursos tecnológicos para seguir alimentándonos y seguir alimentando la iglesia espiritualmente. Pero todo esto me ha dejado en la mente una gran pregunta, en lo personal a mí como pastor de la iglesia. ¿Estamos los cristianos de esta generación preparados para enfrentar las crisis que bíblicamente la iglesia debe enfrentar? ¿Estamos listos para enfrentar esas persecuciones agresivas que muestra la Escritura que la iglesia enfrentará por causa de predicar el Evangelio? ¿Estamos listos para dar nuestra vida, si es necesario, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bienvenidos a este mensaje que he titulado Los desafíos de nuestra misión. Hoy vamos a estudiar un segmento del Sermón del Monte. Dicho segmento lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 16. Y vamos a profundizar en 3 afirmaciones que Jesús hace sobre los desafíos que la iglesia debe enfrentar para poder llevar a cabo con fidelidad la misión que Él nos entregó. Empecemos entonces por nuestro primer desafío. La Biblia nos dice en este pasaje, Jesús hablando con sus discípulos, que la iglesia es foco de persecución. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Versículo 10 nos dice Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Implícitamente Jesús enseña que la persecución es algo que la iglesia vivirá de manera constante, que es algo que sucederá de manera natural en el desarrollo histórico de la iglesia de nuestro Señor. Mire, esta es una verdad que nos revelan las Escrituras, pero también es una verdad que la historia nos ha confirmado una tras otra vez. El nivel de persecución, la vida de persecución que la iglesia ha tenido que vivir a lo largo de la historia de su existencia. La pregunta que nosotros nos hacemos, que yo te quiero hacer y que analicemos en este día es: ¿por qué la iglesia vive persecución?
¿Por qué la iglesia debe vivir persecución? Mire, debemos analizar que la iglesia entiende cosas que el mundo no entiende, que son reveladas en la palabra de Dios, que es la palabra que estudia el pueblo de Dios. Cosas como, por ejemplo, Dios es santo y Dios exige al hombre una vida de integridad total, una vida totalmente ajena y alejada del pecado. En segundo lugar, Dios es justo y juzgará con justicia el pecado y la maldad de todos los hombres. En tercer lugar, el hombre es pecador. El hombre por naturaleza quebranta la ley de Dios. Eso nos lleva entonces a deducir que el mundo entero está bajo pecado, bajo condenación, bajo la ira de Dios por causa de su rebelión. Pero también entendemos como iglesia que Dios ha dado la vida de su Hijo, de su único Hijo, de Jesucristo, como el único medio para ser perdonados, para ser justificados. Por lo tanto, Dios exige del hombre un verdadero arrepentimiento. Todas estas cosas son las que la iglesia entiende y que el mundo no las comprende, y de hecho que el mundo las aborrece porque le dejan en un estado de condenación delante de Dios. Por lo tanto, el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que comunicar no es tan bueno para el mundo desde la perspectiva de ellos. Piensen por un momento en esto. Nuestro mensaje incomoda profundamente a muchos. Esta es la base natural por la que el mundo aborrece y por ende el mundo persigue a la iglesia por su mensaje, porque es un mensaje que no le conviene al mundo. Ahora, tú me dirás, pero pastor, la Biblia dice que lo que nosotros anunciamos son las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas noticias, así lo llama la Escritura. Y es verdad, sí, nosotros somos portadores de las buenas noticias de la gracia de Dios. Pero también somos portadores de las malas noticias de que el mundo está bajo pecado y que perecerán si no se arrepienten de su maldad. Es algo así como cuando alguien te dice, mira, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te dé primero? Eso es la iglesia. Somos portadores de buenas noticias, pero también de malas. Y en nuestro caso, lo recomendable es presentar primero las malas. ¿Y por qué? Porque cuando lo hacemos conscientes a la gente de su pecado, de su condición, pero también de la necesidad de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que seamos conscientes de las buenas noticias, pero también de las malas, para que a la hora de predicar lo podamos hacer con perfecta precisión y fidelidad. En pocas palabras, como iglesia somos una especie como de cobradores, pero que llevan también consigo los requisitos para perdonar y exonerar a la persona de su deuda. Pero déjame decirte que muchos nunca dejarán de verte como un cobrador, porque no están interesados en que se les condone la deuda. Y es por eso, por aquellos que rechazan el mensaje del perdón, el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, que la iglesia sufre persecución a causa de la verdad, del mensaje que ella contiene en sí misma, que es columna y baluarte de la verdad. La persecución, hermanos, en la iglesia, según lo que Jesús está hablando en este texto, siempre va a estar fundamentada en la mentira. Siempre. Miren el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y es que la única manera de atacar la justicia es con la injusticia. La única manera de atacar la verdad es con la mentira, ya que la verdad en sí misma no puede atacarse, pues la verdad no es contradictoria en sí misma. Por lo tanto, es necesario la mentira, fundamentar los ataques en la mentira contra la verdad. Bueno, la mentira realmente es el arma que tiene el mundo contra la verdad que la iglesia proclama. Y esto es lo más lógico. ¿Y por qué lo más lógico? Porque el mundo es un sistema que está bajo el gobierno de Satanás. ¿Y qué dijo Jesús de Satanás? Que él es mentiroso y es padre de mentira. Satanás ha creado un sistema de mentiras tan fuerte, tan sólido, que el mismo mundo se cree sus mentiras. Y déjame decirte que con vehemencia son capaces de dar la vida por ellas, por defender sus mentiras.
Por esto, Jesús nos advirtió que el mundo diría cualquier clase de vituperio y cualquier clase de mal y de mentiras contra nosotros, y lo harán, valga la redundancia, mintiendo basados en la mentira. Debemos entonces, según estas advertencias de Jesús, estar preparados para enfrentar el oprobio. La iglesia debe estar preparada para enfrentar la acusación e inclusive el maltrato por parte del mundo. Y es aquí donde me surge la pregunta, y es aquí donde yo me pregunto, ¿tiene la iglesia de nuestra generación el carácter realmente para enfrentar todas estas cosas? Yo a veces pienso que si muchos se desalentaron con lo que ha pasado con la pandemia, creo que a la iglesia le sería muy difícil soportar el nivel de persecución que, según la Escritura, la iglesia debería enfrentar en determinados momentos, en determinadas épocas de la historia. Aunque también hay una realidad que no podemos ignorar, y es que cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es afrentada, la iglesia desarrolla un carácter, una madurez cristiana, porque desarrolla una fortaleza en su intimidad, en su vida con el Señor, en su fidelidad al Evangelio. Ahora, miremos la actitud que Jesús nos dice que debemos de tener como iglesia cuando venga esta persecución, este oprobio, esta mentira contra nosotros. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¡Qué tremendo versículo! Jesús nos enseña que en lugar de entristecernos por lo que vivimos, debemos gozarnos por el resultado que esta persecución traerá sobre nuestra vida. Eso es bien interesante, esa afirmación de Jesús. Y es que mira, la persecución no solo te desarrolla el carácter, sino que te permite entender que eres realmente cristiano, que has aprendido a amar a Dios y su justicia, y que has aprendido a aborrecer el pecado y la mentira. La persecución de la iglesia evidencia esas cosas en nuestro corazón, que realmente somos creyentes, y es por esa verdad que creemos que somos entonces perseguidos. Y es allí cuando dice el Señor: alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Nada, hermano, nada de lo que sufras, nada de lo que suframos acá en la tierra se comparará con la recompensa y la gloria que nos espera en la eternidad. En la tierra pueden apedrear a los cristianos, pero en el cielo serán llenos de recompensas. Mira, la justicia de Dios nunca pasará por alto ninguna injusticia humana contra la verdad del Evangelio. Ninguna. Y dice la Escritura: porque así persiguieron, dice Jesús, a los profetas que fueron antes que nosotros. Los hombres de Dios siempre han sufrido persecución por el sistema a causa de la verdad. Esa ha sido la constante del pueblo de Dios, de los profetas, de los hombres de Dios que anunciaban la verdad. Y la palabra de Dios nos motiva entonces, por medio de toda ella, a gozarnos de poder participar de los sufrimientos que la predicación de la verdad trae consigo. Jesús lo dice, y lo vemos en la iglesia primitiva, cómo se gozaban de ser tenidos por dignos de sufrir por causa del Evangelio. En segundo lugar, la segunda verdad que nos revela Jesús en este pasaje es que la luz de la iglesia incomoda el pecado del mundo. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso dice el texto. Entendemos por la palabra de Dios que el mundo vive en tinieblas a causa de su rebelión frente a Dios, y que también el mundo ama sus tinieblas, ama su pecado. Juan 3:19 nos lo revela. Y nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo, hermanos, ama sus tinieblas,
porque en ellas, en medio de ellas, puede deleitarse con total libertad en medio de su pecado. Allí, en las tinieblas, puede dar rienda suelta a todo su pecado. ¿Y la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Luz. Y déjame decirte que ¿qué hace la luz? La luz incomoda las tinieblas. La luz exhibe todo lo que se hace en las tinieblas. Todo lo que las tinieblas ocultan, la luz lo saca precisamente a manifiesto. Esta es otra de las razones por las que el mundo como sistema aborrece la iglesia, no solo por su mensaje, sino también por la misma vida que la iglesia manifiesta, que se convierte en un modelo de vida que incomoda profundamente el mundo y todo su sistema de antivalores y de mentiras. No sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando algunos compañeros tuyos de la universidad o del trabajo te invitan a una noche de parranda y de placer, y tú dices que no, que tú no vas con esas cosas. Y cómo se burlan de ti, cómo te dicen, pero este es zanahorio, y se sienten incómodos realmente porque uno no participa de esas mismas obras, ¿verdad? Entonces, nuestra manera de vivir realmente se convierte en algo muy incómodo para aquellos que aman su pecado y que deciden rechazar de manera voluntaria el Evangelio. Nuestra vida incomoda. La vida de un verdadero cristiano incomoda. Somos tildados de religiosos, de fanáticos, de fariseos, de tantas cosas, porque hay que entender que nuestra vida incomoda profundamente al mundo. Y es en medio de todo esto que Jesús nos motiva diciendo que nuestra luz no puede ser escondida. Dice versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mire estas palabras tan interesantes de Jesús. Nos está diciendo que por temor a incomodar al mundo no podemos callar nuestra voz, no podemos ocultar nuestra luz, no podemos ocultar la verdad. Tenemos que ponerla en alto, no importa a quién le incomode y a quién no. El Evangelio debe ser predicado con valentía y sin ningún temor. Muchos se van a incomodar, pero es nuestra responsabilidad seguir predicando el Evangelio por encima de esa incomodidad y de toda oposición. El desafío de Jesús en este sermón es que alumbremos sin importar cuánta persecución desate nuestra luz. Nosotros nos encargamos solo de brillar, que el Señor se encargará de los que nos persiguen, de las mentiras, de los vituperios, pero también de recompensar profundamente nuestra vida por la fidelidad y la valentía. Mira, alumbrar debe ser lo natural en nosotros. Tenemos que brillar aunque nos quieran apagar el bombillo. Tenemos que brillar. Gracias a la iglesia, la humanidad puede contar con luz. Es gracias a la iglesia, que es la luz del mundo. No olvidemos toda la tarea que la iglesia ha realizado a favor de la humanidad a la luz de toda la historia. Todo lo que la iglesia ha hecho en asuntos concernientes a la salvación y aún también de beneficios para la misma humanidad. Si nosotros, hermanos, si esta generación de cristianos callamos por temor al rechazo o a la persecución, dejaremos que el mundo se hunda en las más profundas tinieblas sin ninguna esperanza de salvación para las personas. Nosotros podemos ver históricamente cómo muchos países que eran cristianos han caído porque la iglesia dejó de brillar, porque la iglesia tuvo temor de la persecución del mundo y de la cultura que lo rodeaba y se encerró en sus cuatro paredes a vivir un evangelio religioso y elitista. Hoy en día, esos países son considerados como post-cristianos. Países como en Europa que antes eran fieles creyentes, pero hoy en día son totalmente declarados ateos. La iglesia dejó de brillar y afectó las generaciones que venían. La iglesia, hermano, no debe esconder su luz. Al contrario, la iglesia debe alumbrar de tal manera que cuando las personas nos vean, sean motivados a conocer a Dios y a glorificar su nombre. Eso es lo que Jesús dice en el versículo 16, cuando nos enseña: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe inspirar a las personas a buscar a Dios. Como lo decía Spurgeon, me gustan sus frases profundas. Que el mejor sermón de tu vida lo predique tu conducta. ¿Y qué tal está? La Biblia no es la luz del mundo. La Biblia es la luz de la iglesia. El mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Tremendas frases, ¿verdad? Que nos motivan realmente a ser ese faro de luz en medio de las tinieblas. Que nos motivan realmente a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de un mundo que se hunde en tinieblas, que necesita el evangelio, pero que a su vez lo rechaza y va en contra muchas veces de lo que la iglesia anuncia. Pero hermanos, las personas necesitan escuchar el evangelio. La iglesia no puede callar la voz de la verdad que le ha sido confiada. Y la tercera realidad que Jesús nos revela en este maravilloso sermón es que la iglesia restringe la maldad del mundo. Versículo 13, la primera parte dice: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, hermanos. Eso es impresionante. La sal, por lo general, tiene dos propiedades. La sal preserva, pero también la sal sazona, ¿verdad? La sal preserva, eso quiere decir que la iglesia preserva. ¿Qué preserva? Preserva precisamente la humanidad, la tierra, de sumergirse en una inmoralidad absoluta. Permítame, le explico esto. La iglesia preserva la tierra de que el juicio de Dios sea desatado de manera inminente por causa de la inmoralidad que se vive en el mundo. Así como cuando en Sodoma y en Gomorra o en el diluvio el pecado llegó a su colmo y desató la ira de Dios y acabó con estas generaciones, ¿verdad? Una de las razones por la que el juicio de Dios no golpea con todo su ímpetu en este mismo momento la tierra es porque su amada iglesia, que ha sido redimida con la sangre de Cristo, está en medio de ella. Así que la iglesia preserva, ¿verdad? Pero también la iglesia sazona. Lo que hace a la sal es su sabor, es el sabor que tiene. De hecho, es por esto que nosotros compramos la sal y que la rociamos sobre los alimentos para que ellos cojan un sabor exquisito, ¿verdad? Ahora, si el mundo tiene algo de sabor, este mundo tan cruel, si tiene algo de sabor, algo de belleza, es debido a que la iglesia está allí y la gracia de Dios está sobre la iglesia. Y esa gracia común del Señor aún permanece sobre este mundo caído. Pero entonces, teniendo esto en cuenta, piensa por un momento, ¿qué pasaría si la sal pierde su sabor? Si la iglesia deja de brillar, deja de sazonar, realmente pierde su razón de ser. Por eso Jesús termina diciendo en el versículo 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, dice Jesús, pierde su esencia y no hay nada con lo que se pueda volver a salar. Pierde su razón de ser. No sirve ya para nada en absoluto. Ojo a esto. En el momento que la iglesia pierda su esencia, a tal punto que se iguale al mundo por hacer las cosas más fáciles, por evitar el conflicto, la persecución, el roce de verdad entre la verdad y la mentira, la iglesia allí ha perdido toda su esencia. Lo que hace hermosa la iglesia es realmente lo que la diferencia del mundo. Pero si la iglesia pierde la sal, pierde su rumbo, pierde su propósito, pierde su brillo y pierde también su sabor. Ya no sirve para nada. No va a causar ningún efecto en medio del mundo. Cuando revisamos la historia de los países que les decía ahorita, que son considerados post-cristianos, muchos de ellos europeos, lo que vemos es que la teología de la iglesia, la sal, fue minada al punto de que la iglesia, como conveniencia con el mundo, se volvió tan liberal que ya no marcaba una diferencia.
Todo por tratar de ganar adeptos, por hacerse más semejante, más receptiva por parte del mundo. Entonces la iglesia pierde todo el poder del Espíritu Santo, todo el poder del Evangelio y pierde toda su influencia sobre el mundo. Mire, alguien se atrevió a decir que una de las razones por las que la iglesia moderna tiene tan poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. La iglesia se ha mimetizado con el mundo por tratar de no mostrarse como con esa verdad tan agresiva, tan fuerte, que genera tanta discordia y persecución. Cuando la iglesia pierde la razón de ser, entonces, ¿cuál es el resultado? Dice Jesús, no sirve para nada. La tierra va a acarrear juicio, pero también la iglesia lo acarreará. No sirve para nada, ojo a esto, sino para ser echada afuera y hollada y pisada por los hombres. Y a mí este texto me habla de algo muy delicado, de una persecución tan cruel sobre la iglesia que será hollada, pisada y por lo cual desaparecerá, se extinguirá su existencia. Esto es lo que ha pasado con la iglesia en muchos países, como lo he venido hablando. La iglesia dejó de brillar y desapareció del mapa. Desaparecieron del mapa. Perdió su influencia, su poder. La iglesia desapareció del mapa. Qué delicado esto. Yo quisiera concluir mi mensaje diciendo que el propósito por el que el Señor me ha permitido traer este mensaje, que resulta ser un poco dramático y no tan motivador, ¿verdad?, pero que realmente es parte del mensaje que Jesús está compartiendo en el Sermón del Monte con sus discípulos. Dios me permite traer este mensaje con el mismo propósito que Jesús lo compartió. Es que podamos entender la realidad del cristiano y de su misión, los desafíos que vamos a enfrentar por causa de la misión en un mundo caído. Es para que entendamos que la fe cristiana exige carácter, valentía, disciplina, entrega, constancia y pasión. La fe cristiana exige lo mejor de nosotros, pero por la gracia de Dios que opera a través de nosotros. Y que la iglesia, hermano, no es una guardería para cuidar niños y formar niños malcriados, sino que es un cuartel para formar guerreros. Oh, pero Jesús también trae este mensaje para que tengamos un entendimiento muy claro de que este mundo no es nuestro hogar, de que nuestra felicidad plena no se encuentra en este mundo, de que fuimos redimidos por el Señor para habitar en la eternidad y que mientras estemos aquí, sí, nuestro enfoque debe ser que el reino de los cielos avance. Debemos ser sal y luz para este mundo que tiene tanta necesidad de escuchar el Evangelio. Pero un día llegaremos a nuestro verdadero hogar, donde nos recibirán con los brazos abiertos y nos dirán: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando lleguemos a ese nuestro verdadero hogar, seremos recibidos con el Señor, quien tiene preparada para cada uno de nosotros la más grande recompensa por haber predicado el Evangelio con fidelidad, con denuedo, con entusiasmo, con fortaleza y con valentía, aún en medio de un mundo que ejercía una persecución tan cruel contra los creyentes. Hermanos, seamos fieles a la tarea que nos ha sido encomendada. En el mundo encontraremos aflicción, en el mundo encontraremos rechazo, en el mundo encontraremos oposición. No te aterres, porque Jesús ya nos lo advirtió. Por lo que te acabo de explicar en el día de hoy, muchas veces no somos bien recibidos, ni nuestro mensaje, ni nuestra vida es bien recibida. Pero mira, quien te está observando desde el cielo es nuestro Señor Jesucristo, y es a Él a quien nosotros debemos fidelidad, porque a Cristo el Señor servimos. Así que, hermanos, seamos fieles y continuemos predicando el Evangelio sin importar el tipo de persecución que se desate contra nuestra vida. Yo espero que este mensaje haya impactado profundamente nuestros corazones y nuestra vida y nos desafíe a predicar el Evangelio que el mundo tanto rechaza, pero que el mundo tanto necesita. No te calles, levanta tu luz y déjala brillar con toda su fuerza.
Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que están conectadas con este canal. A ti que has escuchado esta predicación hasta el final, que ha llegado hasta aquí. Mira, te pido que si esto ha sido de bendición para tu vida, esta enseñanza, tú la compartas en tus redes sociales o con otras personas, le des me gusta, dejes un comentario, pero también no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te lleguen todas las producciones que subimos para bendecir el pueblo de Dios. Hermano, te enviamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.